801, Sábado Santo Barcelona se rinde ante las tropas de Luis el Piadoso. Incorporación de los condados catalanes al Imperio carolingio. 999, se inicia el célebre papado de Gerberto de Aurillac, Silvestre II, primer papa francés. 1332, en Vitoria, España, se firma la escritura de incorporación de Álava a Castilla, reconociendo esta el fuero de aquella. 1453, en la actual Turquía, Mehmed II emprende el sitio de Constantinopla, con 300.000 hombres y 1.400 galeras. 1502, en Gales muere Arturo Tudor, primogénito del rey Enrique VII de Inglaterra. Su hermano pequeño Enrique heredaría sus títulos y 7 años después accedería al trono como Enrique VIII de Inglaterra. 1513, en Norteamérica, el militar español Juan Ponce de León y sus marineros son los primeros europeos que desembarcan en la península de Florida. 1550, en Madrid, el rey de España ordena enseñar castellano a los indígenas. 1559, en Cateaucambres y se firma tratado de paz que finaliza la guerra entre Inglaterra y Francia. 1695, en la actual Arizona sucede una gran insurrección india contra los españoles. 1734, Felipe V cede a su hijo Carlos, mediante decreto, todos los derechos al trono de Nápoles y Sicilia. 1755, en la costa occidental de la India, soldados británicos al mando de William James capturan la fortaleza pirata de Subarnadur. 1762, en el estado de Arakan, Myanmar, se registra un terremoto de magnitud estimada de 8,8 que provoca un tsunami que deja 200 muertos. 1767, en España, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas. 1792, en los Estados Unidos se realiza la primera acuñación del dólar. 1800, en Viena, Austria, el compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía. 1801, se libra la primera batalla de Copenhague, en la que el británico Harry O'Neill derrota a la flota danesa, desbaratando así el plan de Napoleón de trabar una alianza con los países bálticos. 1810, Napoleón contrae matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria Francisco I. 1812, en Soria, España, las autoridades francesas ejecutan a 4 miembros de la Junta Superior de la provincia de Burgos. 1818, en la villa de San Carlos, en la provincia argentina de Corrientes, en el marco de la invasión luso-brasileña, se libra el tercero de los 4 días de la batalla de San Carlos, en la que los portugueses, liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos, vencerán a los argentinos, liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas. 1851, en Tailandia es coronado el rey Rama IV. 1854, en París comienza a publicarse Le Figaro, primero como semanario y desde 1866 como diario. 1867, en México se lleva a cabo la toma de Puebla por el ejército al mando del general Porfirio Díaz. 1900, en Bélgica se implanta la escolaridad obligatoria. 1902, en Los Ángeles, California, se inaugura el Teatro Eléctrico, el primer cine público de ese país. 1903, en Zaragoza, Madrid y Salamanca se producen sangrientos enfrentamientos entre estudiantes y políticos. 1904, cerca del desierto de Omajeque, la tribu herero se subleva contra el ejército alemán. Esto llevará ese mismo año al genocidio herero. 1905, en Iselle, Italia, se inaugura el túnel del Simplón, que une esta aldea con Suiza. 1906, Fernández Duro se embarca en el globo Huracán con el propósito de atravesar el Mediterráneo. 1910, en España nace la aviación militar. 1912, el transatlántico RMS Titanic realiza pruebas en Belfast para luego arribar a Southampton. 1916, en Argentina se realizan las primeras elecciones libres y resulta elegido presidente el radical Hipólito Yrigoyen. 1917, en Estados Unidos, el Congreso vota a favor de entrar en la guerra europea junto a los aliados. 1919, en España es detenido el anarcosindicalista Ángel Pestaña, director de Solidaridad Obrera. 1920, el ejército alemán entra en el Ruhr para acabar con la huelga obrera, liderada por el Ejército Rojo del Ruhr, de 50 trabajadores armados. En los siguientes días fusilará sin juicio previo a más de 2.000 obreros. 1925, en La Plata, Argentina, el científico Albert Einstein inaugura el ciclo lectivo del Colegio Nacional Rafael Hernández, tras una breve recorrida por la ciudad. 1927, en Nueva York, el boxeador español Paulino Uzcudun vence por puntos al estadounidense Tomeni. 1930, en Etiopía, tras la sospechosa muerte de la emperatriz Zauditu, Haile Selassie se autoproclama emperador. 1933, en Santander, el que fuera palacio de verano del rey Alfonso XIII se convierte en la Universidad Internacional de la Magdalena, posteriormente Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 1934, en España, Manuel Azaña funda el Partido Izquierda Republicana.
1935, en Inglaterra, el físico británico Sir Robert Watson Watt patenta el radar. 1939, Estados Unidos reconoce como legítima la dictadura militar de Franco, después de que ya lo hicieran Francia y Gran Bretaña. 1940, en los Estados Unidos se publica Poeta en Nueva York, del escritor español Federico García Lorca. 1941, en Rastag, un piloto de pruebas llamado Schaffer despega a bordo del primer avión equipado con 2 motores a reacción. 1942, en torno a Sri Lanka, sur de la India, la flota japonesa lleva a cabo operaciones navales. 1944, en El Salvador fracasa el golpe de Estado contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez, en el poder desde 1931. 1946, en el Océano Pacífico Norte, un maremoto arrasa las costas de Alaska, las islas Aleutianas y las islas Hawái, mueren 300 personas. 1947, la Organización de las Naciones Unidas entrega a Estados Unidos el dominio de las islas del Pacífico que estaban bajo mandato japonés. 1948, en España, el ciclista Miguel Poblet consigue la victoria en el segundo Gran Premio de Cataluña. 1949, es aprobado el texto de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que será firmado 3 días después. 1953, en Austria se constituye un nuevo gobierno presidido por el canciller federal Julius Raab. 1954, llega al puerto de Barcelona el buque Semiramis, en el que regresan 286 voluntarios de la División Azul. 1956, en España el dictador Franco concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. 1959, en Bolivia se declaran en huelga 10.000 mineros. 1962, en España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol. 1963, en Buenos Aires, Argentina, los generales Isaac Rojas y Benjamín Menéndez dirigen una sublevación militar contra la apertura política al Frente Nacional y Popular, una parodia de Partido Democrático creado por varios personeros antiperonistas de la dictadura, como el periodista Mariano Grondona, el político Óscar Camilión y el general Justo Bengoa. Reprimen la sublevación los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanuse. 1964, en la Unión Soviética se lanza la sonda espacial Zond 1 con destino a Venus. 1968, España es readmitida en la Organización Europea de Investigaciones Espaciales. 1969, en el contexto de la dictadura franquista en España, entra en vigor el decreto que da prescripción a los delitos cometidos durante la Guerra Civil Española. Cientos de personas que vivieron escondidas evitando la represión franquista, conocidas como topos, pudieron salir de sus escondites tras más de 30 años ocultos. 1971, en España, la dictadura franquista condena al director del diario Madrid a pagar una multa de 250.000 pesetas por un artículo titulado, Ni gobierno, ni oposición. 1972, el actor británico Charlie Chaplin vuelve a Estados Unidos por primera vez después de haber sido rotulado como comunista durante la época macartista a principios de los años 50. 1974, en Dortmund, Alemania, se inaugura el estadio Signal Iduna Park. 1975, en Toronto, Canadá, se termina la construcción de la Torre CN, de 553 m de altura. Es la estructura más alta del mundo. 1976, en Cartagena, Colombia, la película Furtivos, dirigida por José Luis Borau, es premiada en el Festival Internacional de Cine. 1977, en el País Vasco se presenta al público por primera vez el partido político EIA, Euskal Iraultzarako Alderdi, antecedente de Euskadiko Esquerra. 1978, en los Estados Unidos, la cadena de televisión estadounidense CBS empieza a transmitir la serie Dallas. 1979, en Egipto, el jefe del gobierno israelí Menachem Begin llega a El Cairo en visita oficial. 1981, el gobierno democrático nicaragüense denuncia un plan de invasión estadounidense desde Honduras. 1982, Argentina recuperó por la fuerza militar las Islas Malvinas, en poder del Reino Unido, iniciando la Guerra de las Malvinas. 1984, en España, los reyes realizan la primera visita oficial a la Comunidad de Castilla y León. 1986, el Papa Juan Pablo II rehabilita la teología de la liberación, cuyos defensores han sido diezmados por varias dictaduras latinoamericanas católicas. 1987, en Aldea Dávila es secuestrado por la población civil Luis Calvo Rengel, vicepresidente segundo de la Diputación de Salamanca. 1989, en Cuba, el líder soviético Mikhail Gorbachov llega a La Habana, para encontrarse con Fidel Castro en un intento por enmendar las deterioradas relaciones entre ambos países. 1992, en Francia, Pierre Berregovoy es nombrado primer ministro en sustitución de Edith Cresson. 1996, en Polonia, el expresidente Lech Walesa reingresa como electricista en los astilleros de Dansk, luego de su derrota en las elecciones.
1997, en España, científicos del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consiguen demostrar que un medicamento sintetizado hace años por investigadores alemanes causa la muerte de células cancerosas sin afectar a las sanas. 1998, los 25 líderes participantes en la segunda cumbre euroasiática se comprometen a pedir una revisión del sistema financiero internacional que devuelva la estabilidad a los mercados. 2000, en el Estadio Nacional de Lima un joven muere al ser alcanzado por una bengala mientras veía un partido de fútbol entre Universitario y Unión Minas. 2001, el ejército israelí realiza un atentado contra Mohamed Abdelal, destacado dirigente del movimiento fundamentalista de la yihad islámica. 2002, el ginecólogo italiano Severino Antinouri asegura haber clonado con éxito un ser humano, a pesar del radical rechazo de la comunidad científica internacional a la clonación reproductiva. 2003, el ejército israelí reocupa el campo de refugiados de Tulkarem y detiene a 1 millar de palestinos. 2004, en España, durante la jornada inaugural de la 8ª legislatura, el socialista Manuel Marín es nombrado presidente del Congreso de los Diputados y, el también socialista, Javier Rojo, presidente del Senado. 2005, en la Ciudad del Vaticano fallece el Papa Juan Pablo II. 2006, en las costas mauritanas, 32 inmigrantes procedentes de Senegal, Malí y Gambia, pierden la vida al naufragar la patera con la que pretendían alcanzar las Islas Canarias. 2009, los dirigentes de las 20 economías más importantes del mundo, reunidos en Londres, deciden crear un fondo de $1 billón para asistir a los países con mayores dificultades ante la crisis. 2010, en España, dentro del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, TDT, se produce el apagón analógico. 2012, en Colombia, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liberan a 10 miembros de la fuerza pública que tenían secuestrados. 2013, en Buenos Aires y La Plata se sufren inundaciones por las intensas precipitaciones dejando como consecuencias 91 víctimas fatales en La Plata y cuantiosos daños materiales. 2014, 20 kilómetros al sur de Iquique, Chile, ocurre un nuevo fuerte terremoto con una intensidad de 7.7 MW, 8 en la escala de Mercalli. 2017, en Ecuador, Lenín Moreno, sucesor del presidente Rafael Correa, es proclamado como ganador de las elecciones presidenciales.